$227,70. Esto es lo que está pasando en una jornada de auténtico vértigo, una más. Víctor Hugo, estábamos muy contentos en la apertura, sin embargo, pues en esta ocasión la presión de Donald Trump sobre China y sobre esos aranceles que sí o sí entran en vigor a las 6 de la mañana a la Central Europea, hora local de Washington, medianoche, no le ha gustado al mercado. No, pero independientemente de eso, recuerde lo que estábamos conversando más temprano y para todos ustedes que se nos unen en la extensión del cierre de Wall Street que hacemos desde Norteamérica, específicamente desde la ciudad de Miami, donde venimos con una especie de resumen, de orden, con una cantidad de ideas. Hoy tenemos dos invitados muy importantes que vamos a traerles a ustedes. Uno es Darius Dale, que es el presidente o el Chief Executive Officer de una de las compañías que entrega ideas básicamente para todo lo que tiene que ver con el tema de las inversiones. A muchísimos de los manejadores de dinero institucional vamos a estar hablando con él específicamente de cómo posicionarnos en el corto y en el mediano plazo, y después vamos a traer a un joven que maneja la parte de estrategia de uno de los ETFs más importantes que tienen que ver con las criptomonedas, por eso de que ese es uno de los activos que todos estamos siguiendo, y como les digo, un poco de tranquilidad dentro de todo esto, una voz un poco más calmada, pero lo que no debemos olvidar es el hecho de que cuando la volatilidad empieza a ser de las suyas, esto no se calma. Hay muchos que están diciendo que probablemente esos rallies que aparecieron más temprano el día de hoy había que venderlos porque normalmente hay muchos que están tratando de salir del mercado, posicionarse en posiciones netamente líquidas, precisamente porque todo lo que tiene que ver, como nos decía Alma cuando nos entregaba el mando, de esa presión enorme que hay de la administración Trump y de la administración china en este choque de trenes. Esperamos que no desemboque en algo peor, porque como también lo decía Alma dentro de su explicación cuando estaba en los últimos minutos de esta parte del cierre de Wall Street, hay muchas familias que pueden lamentablemente perder su trabajo. Yo creo que es bien interesante e importante que prestemos atención a todo eso, porque quizás desde la tribuna yo les pido a ustedes que si tienen algún amigo, algún compañero, alguna de esas personas que siempre está pensando en la finanza, que es la mayoría del pensamiento que tenemos por el miedo económico que nos da desde cualquier lugar del planeta, que los inviten para que efectivamente puedan entender lo que está sucediendo. Fíjense bien, cuando nosotros nos vamos a poner a analizar lo que hay allí desde el punto de vista de lo que sucedió el día de hoy, yo creo que lo más interesante fue que la amenaza de los estadounidenses de subir los aranceles fue calificada por China como un error garrafal. E indudablemente ellos dijeron, nosotros vamos a luchar hasta el final. Ustedes no se imaginan lo que vamos a hacer nosotros los chinos, pero el mercado no le dio ni cosquillas en ese momento. Porque ustedes tienen que entender de que este choque de poderes tiene una actividad bélica, que está en el campo económico, pero es una actividad bélica al fin. Ya estas tarifas no son lo que se pensaba a priori, que era algo que tiene que ver con la inmigración o con la entrada de fentanilo a los Estados Unidos cuando se hacía con Canadá y con México. Esto es una guerra comercial donde hay un botón, como yo lo he dicho varias veces, donde usted le hace reset a la máquina y, como digo yo jocosamente, usted nos salvó. Pero lo interesante es que el mercado en ese momento no le prestó atención, pero lamentablemente ese número de 1.400 puntos en el Dow Jones ha sido totalmente borrado cuando son, y sí, me encanta dar la hora porque trato de acostumbrarme mentalmente en dónde estamos. Recuérdense que nos ven gentes tanto en Madrid como en los Estados Unidos, como en México, son las 3:06 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 1:06 en Ciudad de México y 9:06 en Madrid. El mercado ha borrado totalmente eso que nosotros estamos observando allí, y es muy interesante e importante porque significa que sigue existiendo el factor miedo de que cuando entren estas tarifas, fíjense bien lo que sucede, y por eso les pido que se nos unan una cantidad de personas que quizás no siguen el mercado día a día, pero que puedo apostarles que todo lo que tiene que ver con la economía, como estaba diciendo hace unos segundos atrás, les hace clic en el cerebro más que proporcional. Usted tiene que entender que todo este proceso pasa por una paralización, una cesación de actividades, porque usted no puede entonces tratar de importar o exportar. Básicamente es lo mismo. Si China nos pone a nosotros una tarifa, de lo que vamos a estar hablando horas más tarde es de lo que nosotros tenemos fundamentalmente que ver
dentro de todo ese proceso de lo que sería lo que ellos nos compran acá en Estados Unidos, que está en la parte de agricultura. Toda esta gente va a quedarse, como se diría por ahí, con los crespos hechos, porque los chinos no lo van a comprar. Y efectivamente todas las fábricas y las manufacturas chinas que nos traen una cantidad de cosas también, porque aquí lo que viene es una destrucción de la demanda. Y la destrucción de la demanda viene porque usted va a tener un precio más alto. Eso no es ningún, digamos, ya escepticismo o, digamos, algo que no está allí en el tapete. La palabra no es escepticismo, eso no es ningún secreto, perdón, que efectivamente los precios van a subir. Porque cuando nosotros vayamos, para poner un ejemplo, cuando usted vaya a ir a Amazon y usted vaya a empezar a comprar y vea que lo que usted compraba el mes pasado es mucho más costoso, por lo general usted va a ir a buscar precios más económicos y se va a conseguir que las compañías que tienen precios más económicos no lo tienen en el inventario. Entonces va a tener dos opciones: o usted lo compra más caro o usted no lo va a comprar. Y ahí es donde viene el proceso de lo que es elástico y no es elástico de la demanda. Obviamente la inelasticidad de la demanda previene ciertas cosas que tienen que ver con qué es lo que voy a comprar y si lo puedo reemplazar o no. Y aquí es donde forman parte cuáles de esos sectores probablemente van a seguir ganando clientela y cuáles no. Dentro de lo que sucedió también el día de hoy, para ir con nuestra organización de cómo arrancábamos en la mañana, el Reino Unido y la Unión Europea rebajaron su retórica comercial y ofrecieron eliminar ciertos aranceles en los bienes industriales y de automóviles. Sin embargo, no ha existido ninguna apreciación por parte de la Casa Blanca, por parte de la administración Trump, que el día de ayer, también para que tengan una idea, trataba de, digamos, minimizar cualquier oportunidad de un diálogo, de una oportunidad de parar las tarifas. El diálogo está, pero el diálogo está con las condiciones que quiere Donald Trump. Yo le decía a Alma, cuando estábamos en la apertura de Wall Street el día de hoy, que Donald Trump probablemente quiere recrear una cantidad importante de, digamos, facturación que venga de afuera de los Estados Unidos, porque sí va a seguir existiendo una demanda, pero él quiere que esa demanda, con esos aranceles que van a tener que pagar las compañías, genere una cantidad de dinero que pueda suplantar lo que los contribuyentes pagan dentro del país y que efectivamente hay una reducción de impuestos. También tenemos que entender que desde el punto de vista de lo que nos dice la Casa Blanca, y no quiero que me caigan encima, solo les estoy explicando, porque así que por las redes sociales a veces tendemos a parecer que beneficiamos a un bando o al otro. Desde lo que hacemos en la Tribuna de Negocios TV, siempre partimos por la parte neutral y decir la verdad de lo que estamos observando, de lo que nos llega a la sala de redacción, pero también con un enfoque pragmático, porque obviamente hay muchas cosas que estaban sucediéndose afuera de los Estados Unidos durante los últimos 50 años, donde los Estados Unidos se había convertido en el lugar donde ir a hacer negocios, sin importar cómo el país se seguía endeudando y incurriendo en una cantidad de déficit que lamentablemente es imparable. Ahora yo comprendo lo que hace la administración Trump, pero también comprendo que hacerlo del golpe como lo está haciendo, indudablemente trae una caída enorme en la facturación de muchas de las compañías en todos esos países de donde usted me está mirando, donde quizás usted todavía no se ha dado cuenta, o a lo mejor sí, del peligro que hay en la parte laboral. Y es precisamente por eso que nosotros, como digo yo, les debemos agarrar de la mano desde la tribuna que tenemos acá y tratar de navegar no solamente el mercado de capitales, sino realmente qué puede pasar con el empleo, qué puede pasar con todo el proceso de estabilidad laboral en las diferentes industrias y hacia dónde va el reacomodo del comercio mundial. Mire, para que ustedes tengan una idea, el viernes 11 en los Estados Unidos empieza la temporada de reportes de ganancias o pérdidas de las compañías durante el último trimestre. Ese último trimestre, como usted entenderá, terminó el 31 de marzo del 2025, hace unos días atrás, y entonces el 11 empiezan a reportar compañías como JP Morgan, como Wells Fargo y como Morgan Stanley, y es muy interesante e importante que empecemos a tomar en cuenta qué es lo que puede estar pasando allí para nosotros saber cómo ellos podrían estar en el futuro, que fundamentalmente nos va a decir esa capacidad que ellos tienen de decirnos cómo les fue hacia atrás. También nos va a decir cuál es lo que se llama en inglés el outlook hacia adelante. Y allí donde está la mirada de todos y cada uno de esos manejadores de dinero que están observando cuáles son las precauciones que tienen, para que ustedes también tengan una idea,
los bancos hacia adelante, porque uno de los sectores, obviamente, que más estaba subiendo el día de hoy, llegó a estar hasta 3% arriba, el sector financiero ha borrado enormemente porque ese movimiento telúrico que hay de segundo y de tercer plano a raíz de las tarifas, a raíz de la guerra de micrófonos que tienen los chinos contra Donald Trump y a raíz de todo este proceso de incertidumbre, hace que esto sea un acordeón que efectivamente no deja tranquilo al portafolio, porque el portafolio indudablemente hay que rebalancearlo en virtud de tratar de minimizar riesgos, y efectivamente muchos de estos inversores se enfrentan a estas vicisitudes que no dejan en ningún paso a la tranquilidad y a la claridad. Es decir, dependiendo de lo que nos digan esos bancos, veremos por dónde va la economía, y ellos necesariamente van a tener que decirnos cómo la ven hacia adelante, pero al igual que nosotros, con los ojos, como me digo yo jocosamente, prácticamente en ciego, porque no sabemos cómo hacer la valoración de las compañías. ¿Cómo que no sabes cómo hacer una valoración de la compañía? Lo que pasa es que si yo no sé cuáles son las reglas claras del juego hacia futuro, las reglas claras fue las que puso Donald Trump. Si las reglas que Donald Trump puso no se pueden negociar, aquí viene, como digo yo, una caída. Mira, así como cae esta pila, así va a caer el mercado. Vuelvo a repetirlo, así. Así me cae el mercado, porque efectivamente no hay la posibilidad de mantener esos múltiplos. Estamos borrando de un plumazo una cantidad de compañías, y esto hay que empezar a entenderlo, aunque sea sumamente doloroso. ¿Qué usted piensa que nosotros los que estamos dentro de los Estados Unidos queremos eso? Nos enfrentamos a unas vicisitudes, que es tratar de colocar orden para no seguir en el endeudamiento en el cual vienen los Estados Unidos, pero también entendemos lo que sucede fuera de los Estados Unidos, donde aquí ha habido una crisis que han creado quienes han manejado los países sin darse cuenta que era insoportable, inaguantable, y que lamentablemente pasa por este escenario donde lo que más me preocupa, según los informes que nos llegan a la sala de redacción de negocios TV América, es si en algún momento esto escala a nivel bélico. Y si esto escalase a nivel bélico, estamos hablando de un problema mayor. Y yo imagino que los teatros de operaciones y planificaciones de todos los países, incluyéndolos a ustedes que están viéndome en Europa, los que están viéndonos en América Latina, los que nos miran dentro de los Estados Unidos, a los que nos miran en los otros países, porque nos llega gente que nos ve hasta en Australia, porque resulta que los latinos hemos emigrado, los hispanoparlantes hemos emigrado por todo el mundo. Y entonces aquí donde está esa vicisitud es, ¿qué puede pasar? Como cuando nosotros veíamos, como yo decía cuando empezó todo esto, la guerra económica, pero también veíamos una cosa que se llamaba juegos de guerra, que eran posibilidades de entender qué pasaba con el mundo cuando se cerraban todos los puentes de oxígeno. Entonces usted no lo puede descartar, y eso es lo que nos preocupa, y por eso inclusive les hago un llamado el día de hoy a las 12 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 6 de la mañana, hora de Madrid, cuando empiezan las tarifas. Negocios TV va a tener una transmisión conjunta donde vamos a tener una cantidad de invitados. No solamente vamos a estar nosotros, quienes formamos parte de la familia, sino una cantidad de invitados que efectivamente nos van a dejar saber qué es lo que puede estar dejando este proceso que nosotros llamamos esta incertidumbre de las tarifas. Para que usted también tenga una idea dentro de eso, hay algo que me llama muchísimo la atención, y tiene que ver indudablemente con lo que hay con el precio del petróleo. El precio del petróleo, para que usted vea ahí en pantalla, tiene la habilidad de llegar a $40 el barril. Eso es lo que nos dicen algunos de los estrategas con las máquinas, porque esos estrategas con las máquinas pudiesen perfectamente estar de una u otra manera diciendo que es muy probable que nosotros vayamos a ver ese precio en el petróleo, en el supuesto de que esta guerra, que es una guerra comercial, aquí no hay ningún otro tapujo, pueda tener todas estas cantidades de tensiones. Les pongo también lo que nosotros estábamos esperando desde el punto de vista de la habilidad que estamos viendo aquí en esa tensión de la parte comercial que nosotros tenemos, esos movimientos que dice China que promete luchar hasta el final, y efectivamente toda una cantidad de resultados donde el Standard & Poor's 500, como lo estamos viendo en pantalla, pierde una cantidad de fuerza. Recuérdense que lo que hacemos acá desde el cierre extendido de Wall Street, cuando son las 3:16 de la hora del este de los Estados Unidos, es tratar de tener una tranquilidad, una radiografía de lo que está pasando, pero la tranquilidad no existe, y le explico por qué. Yo estoy en un programa con ustedes en vivo.
y estoy tratando de concentrarme en la cámara. Yo no sé si ustedes ven cuántas veces les quito yo los ojos a la cámara, pero resulta que hay una cantidad de información mientras yo voy hablando con ustedes que empieza a hacer que me corra un poco un sudor frío, porque nuevamente estamos viendo los mercados deteriorarse. Pero ¿qué es lo interesante aquí? El deterioro es a la última hora nuevamente de la negociación. Y esta hora, que es la última de la negociación, que empieza a las 21 horas de Madrid hasta las 22 que cierra la bolsa, 3 de la tarde, hora del este, a las 4, es como se llama comúnmente la hora institucional, donde normalmente, y yo se lo he explicado varias veces, pero recuérdense que no es que hacemos una clase, pero es que estamos muy satisfechos de que se nos une una cantidad de gente que quiere aprender, porque en definitiva comprende la lógica de cómo está este mercado. A esa hora, quienes les prestan las herramientas de negociación a las grandes instituciones, que son los responsables de todo lo que tiene que ver con el proceso de liquidación, y ante un tercero, que es la otra entidad de otro cliente, lo que pueda suceder, llama a su cliente, como digo yo jocosamente, llama al cliente y le dice, tienes 15 minutos, porque son las 3:18, te voy a dar hasta las 3:33 hora del este para que hagas la transferencia, porque necesito la colateralización, porque si no colateralizas te tengo que salir a vender. Y eso es lo que nuevamente está pasando en el mercado, que con todo este acordeón hay gente que estaba baja de colateralización porque habían caído los valores subieron, no tienen que colateralizar, pero nuevamente con la caída que estamos viendo, con la venta estructural, nuevamente con el miedo y con el temor, cuando el VIX se nos ubica en 54.65%. Estamos viendo un VIX que vertiginosamente se nos viene hacia arriba, y para aquellos que no conocen qué es el VIX, es el índice de la volatilidad. Es un instrumento financiero que se ha creado para medir lo que matemáticamente se llama la volatilidad implícita. Y fundamentalmente es algo que se estudia en la matemática. Por eso yo prácticamente me salgo de la pantalla y le pido a usted que me ayude, que su hijo y que su nieto estudie en la universidad, porque la bolsa no es un juego de casino, sino un juego matemático donde prela la estadística y las probabilidades, aparte de la contabilidad para poder hacer las valoraciones de las compañías, aparte de todo lo que tiene que ver con el sentido común para entender por qué los mercados pueden crecer, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy hablando con ustedes, que le quito la mirada a todo esto y veo el mercado cayendo, para que usted tenga una idea, 2.60% el Nasdaq a la baja, 1.93% el 1.97% el Standard & Poor's 500 a la baja y 1.11 el Dow Jones a la baja. También tenemos que fijarnos del petróleo, porque el petróleo, a pesar de los riesgos geopolíticos, se me viene abajo. Se me viene abajo, está 3% a la baja. Recuérdense que yo les había dicho que estuvieran pendientes con el petróleo, porque el presidente Trump ayer, cuando le estaban haciendo su rueda de prensa, dijo que estábamos muy molestos con Putin, y esa molestia con Putin puede pasar efectivamente porque pase de una guerra de micrófonos a un proceso más que proporcional con todo lo que tiene que ver con algunos llamados a sanciones más que proporcionales que nos afectan el precio del petróleo. Pero volvemos a la dinámica de sálvese quien pueda, vamos precisamente otra vez a algo hacia la baja, y el bono a 10 años no lo están comprando. Eso quiere decir que está saliendo el dinero del bono a 10 años, el rendimiento se ubica en 4.23% anualizado. La lógica sería que ante la estampida de la bolsa el dinero se fuera al 10 años, no está pasando, entonces esto cambia las reglas de la estructuración cuadriculada de las máquinas, porque hay que evaluar hacia dónde se nos está yendo el dinero. Y para los que me están mirando allí, ¿saben qué está subiendo? El oro. Y ustedes se recuerdan que han pasado una cantidad de analistas y nos han dicho que el oro podría llegar a 4.000. Eventualmente va a llegar a 4.000. No inmediatamente, pero el dinero se está yendo hacia algún lugar, se está yendo hacia el oro, pero cuando revisamos las criptomonedas, y en un rato vamos a hablar con Juan de una compañía que se llama Bitwise, indudablemente él nos va a estar explicando por qué el Bitcoin no está soportando, qué está pasando allí y qué pueden hacer todos los que tienen la habilidad de especular en el mercado, como son algunos de los amigos que nos están mirando. Mire, para seguir con todo lo que yo estoy haciéndoles aquí, quiero decirles rápidamente hacia dónde está la visión de los titulares, porque resulta que nos hemos
estado tan inmersos en la parte de las tarifas que no nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando fuera de las tarifas en el terreno geopolítico. Yo sé que lo hemos nombrado acá en la tribuna, pero les voy a decir lo que dice el portal político. Dice que Trump y el secretario de la Defensa de apellido Hetzel promueven un plan para un presupuesto de $1 trillón en todo lo que tiene que ver con el Pentágono para aumentar el gasto militar. NBC News dice que la Casa Blanca, preste atención a esto, está considerando retirar 10.000 tropas estadounidenses de Europa del Este, y esto es una medida que ha generado alarmas en la región debido a la agresión de Rusia. Usted tiene que prestar atención a esto porque esto lo sabe quienes están posicionándose en el petróleo, y el miedo es tan fuerte que siguen vendiendo petróleo aunque pueda haber un problema geopolítico más que proporcional. La Casa Blanca también, según el NBC News, dice que está evaluando llevar a cabo, esto es un poco peor, ataques con drones contra los objetivos de los carteles de la droga en México. Es decir, invadir digamos, el cielo aéreo, el espacio aéreo, perdón, de México para atacar con drones, mientras que el lunes por la tarde, también lo reseña el New York Times, lo supimos más adelante, declaró, y es bien importante, eso lo supimos ayer, lo dijimos en vivo, de que la Casa Blanca estaría dando por sentado unas reuniones muy importantes programadas para el sábado con Irán, donde si Irán no se mete, me perdonan que sea así, pero acuérdense que yo tengo mi característica peculiar para que ustedes me presten atención, si Irán no se mete por el carril, él ya anunció en esta guerra de micrófonos que va a ser sumamente feo para Irán. ¿Qué significa eso al lado del presidente Netanyahu? Que pueden bombardear las instalaciones nucleares de Irán, y usted tiene que entender la magnitud de la incertidumbre donde nos encontramos. Inclusive, yo tenía un compañero que me decía, el mercado debería caer mucho más porque el nivel de incertidumbre y de miedo que hay, probablemente producto de lo que estamos observando, es sumamente fuerte. Otras noticias que quizás la debemos tomar como un alivio, yo no diría que es así, pero resulta que la facturación de Apple, según lo que me dice el Wall Street Journal y Bloomberg, está aumentando vertiginosamente porque efectivamente están vendiendo muchísimos celulares a raíz, para que usted tenga una idea, a raíz de todo lo que nosotros tenemos que ver con respecto a la gente comprando, pues, ante lo que pudiese ser las tarifas. De hecho, hay un titular que salió en Reuters hace unos minutos atrás donde dice que hay una compañía que se llama Micron que va a aplicar un recargo ya de por aranceles a partir del 9 de abril. Pregunto yo, ¿cuándo es 9 de abril? Y 9 de abril es mañana. Por eso es que tenemos el especial esta noche, porque a partir de mañana podemos ver un recálculo en los precios inmediatamente, porque recuérdense ustedes que esto se ha manejado donde hay una especie de esperanza de que el presidente Trump llegue a un acuerdo con los chinos de última hora y se pongan, bueno, vamos a bajar esta retórica, vamos a llegar a un acuerdo, no vamos a hacer que el agua llegue, la sangre llegue al río. Esto no parece pasar así. Para que usted tenga una idea, otra de las cosas que le quería mostrar, que tengo para mostrarles, yo sé que obviamente cuando estoy hablando con ustedes repito muchas cosas porque mientras estoy conversando los estoy moviendo los gráficos. Usted está viendo allí cómo esos aranceles que nos está poniendo China sobre los productos agrícolas han hecho que se desaparezca totalmente la demanda china por todo lo que tiene que ver con los exportadores estadounidenses, y obviamente hay una caída significativa. Los chinos están tratando de crear un dolor más que proporcional hacia allá, hacia ese periodo muy importante que tiene que ver con esa masa de lo que se llama el Midwest, que es donde están los agricultores estadounidenses, y por eso nosotros observamos algún tipo de rumor de que la Casa Blanca tendría que traer alguna cantidad de estímulos porque esta gente no va a tener dónde colocar esa mayoritaria cantidad agrícola que se exporta. Entonces aquí yo hago un paréntesis. Pues yo les pregunto a ustedes lo siguiente para que ustedes entiendan la magnitud de la crisis. Resulta que China le pone unas tarifas a los, digamos, productos que vienen hacia China agrícolas, y entonces el gobierno americano, como sabe que esa gente no lo puede vender, dice, te voy a tener que ayudar porque no lo vas a poder vender y te vas a tener que reinventar para ver cómo la demanda interna básicamente te puede demandar eso. La pregunta que yo les hago a todos ustedes es, ¿y qué pasa cuando eso sucede en Alemania, cuando eso sucede en Italia, cuando eso suceda
en Francia, por no decir España, que quizás es donde usted me está mirando porque hablamos español, no creo que haya tanta gente que me vea en Francia o en Alemania o en Italia, salvo aquellos hispanoparlantes que nos están sintonizando desde allá, porque recordemos que también ya estamos en una de las cableras que se llama Orange, que nos pueden ver desde esos países, pero que es lo importante, que el gobierno alemán, el gobierno italiano, el gobierno francés no tiene la misma habilidad de ayudar cuando se le paralizan las compañías a esos exportadores. Y es allí donde usted entiende qué es lo que hacen entonces esos exportadores. Despide gente, porque no soportamos, se nos paralizó el mercado. Yo no puedo exportar allá, no puedo a esos niveles, los precios no me dan, no hay esa misma demanda. Y eso es lo que el mercado obviamente está tomando en cuenta cuando trata de interpretar hacia dónde debería ir la valoración. Les vuelvo a poner el gráfico para que lo vean ahí en pantalla. Ahí se muestra una destrucción, como usted está viendo, de la demanda china en todo lo que tiene que ver con los productos agrícolas que ellos están demandados. Y para terminar esta parte del programa, vamos a hablar de todos los riesgos que tienen que ver cuando las compañías vayan a reportar ganancias desde el viernes. Porque resulta, que vuelvo a repetírselo a ustedes, estos analistas no están viendo si las velas se pusieron verdes, con todo respeto, o rojas, pero es que tengo que ser muy sincero con ustedes, así no se maneja el mercado. De hecho, si usted quiere ganar dinero en el mercado, me va a permitir que le dé una sugerencia, que no lo puedo escuchar porque esto no es bidireccional y usted no me lo está pidiendo. Usted tiene que invertir y tratar de conseguir ideas de negociación de los profesionales. Porque si usted no tiene ideas de negociación de los profesionales, usted probablemente está apostando al promedio móvil o a la flechita o con todo respeto a la resistencia o al soporte. Y realmente todo esto se maneja basado en cuadrantes que tienen que darnos a conocer por dónde está el flujo del dinero, por dónde va la masa monetaria, por dónde va el crecimiento de la compañía y dónde está el ciclo económico. Pasa por la política monetaria, por el crecimiento y por la inflación. Y hablando de eso, pasa por las ganancias de la compañía. Entonces, como tenemos unos 3 días antes, previo a lo que va a pasar a partir del viernes, las acciones en los Estados Unidos obviamente siguen resistiendo eso que yo llamo el impacto fundamental que podría causar esto de los aranceles, pero están enfrentando una cantidad de incertidumbres. Comienza la temporada y en esa temporada lo que nosotros vamos a ver es cuál es el outlook. Ya usted entendió que el outlook es lo que ellos me dicen hacia adelante, porque ellos me van a reportar las ganancias hacia atrás. Ya no importa. El terremoto mundial empezó el 2 de abril. Lo que usted hizo en marzo y en febrero y en enero está muy bien, pero me importa es hacia adelante porque el mercado de capitales se enfoca y por eso cae. Usted va a ver, la compañía dio muchas ganancias, pero eso ya no importa. Eso fue lo que yo vendí. Cuéntame lo que estás vendiendo hoy. Y es justamente ahí donde vamos a tener ese proceso importantísimo para poder descifrar más que proporcionalmente en dónde es que nosotros nos vamos a digamos, a enlazar. Y obviamente es muy importante porque dentro de todo ese proceso que yo estoy viendo y quiero conversarlo con alguien que está con nosotros esperándonos allí es ¿cómo haces tú para valorar una compañía? Y yo le voy a preguntar eso a él. Y después que él habla inglés y tenemos los subtítulos y cuando él nos conteste, entonces yo les voy a explicar cómo lo ve él y por qué es la importancia. Le pido al equipo de producción que por favor nos ponga a Darius Dell y tenemos excesivamente una gran cantidad de digamos, alegría por tener aquí a Darius, no solamente por quién es Darius, sino porque efectivamente en un momento histórico como el que estamos viviendo nosotros aquí, él, para que usted tenga una idea, tiene una compañía en donde él se encarga de darle esas ideas de hacia dónde debería ir el flujo del dinero. Darius, thank you very much. We're very happy to have you here. Obviously, you are seeing my passion, trying to entertain the audience. But the most important part is I was telling the audience, Darius, that you need to make a kind of an assessment of how you going to do a valuation of the Fortune 500 companies so you can see what is the floor of this meltdown, if any, and what you will do in this time where you don't know what's going to happen with the trade and with the potential things that might happen within the next few days. Thank you very much. So tell us a little bit, give us a little bit of guidance about that, Darius. Victor, thanks for having me. I appreciate you, brother. So I love your passion, by the way. It's great. It's infectious. The number one thing I will say to investors is you're not going to have all the answers, so be comfortable being uncomfortable in these moments. That's number one. Number two, I think it's very important that investors operate with the checklist of what they need to see
to feel comfortable allocating assets in a bear market. That checklist for me, I think it always should start with what is the Federal Reserve's monetary policy response? From our perspective, the Federal Reserve is at least a few months away from supplying the quantitative easing or large-scale asset purchases that this market likely needs to bottom. So that's number one. It's a three-point checklist. Number two in that three-point checklist is where are consensus estimates? Right now, consensus estimates on the sales and earnings front and with respect to GDP continue to signal an economy that is slowing but not yet falling off a cliff. And I would argue the economy is more likely to fall off a cliff. So we need to see earnings estimates taken down. And then finally, one of the main dynamics that I think is being underreported is the fiscal policy track. One, we have Doge, which is likely to shave $1 trillion off of the federal budget, which could, in isolation, could potentially push us into a technical recession. So we have to see how that process unfolds. Will that get less onerous? And number two, 2A or 2B rather, or sorry, number 3B rather, how is the tax cut program going? Are they going to, is the Senate going to win the debate between the House and Senate and essentially legislate a larger tax cut package? Or are they going to, is the House going to win that debate and legislate a mere extension of the Tax Cuts and Jobs Act, which would not be very stimulative? Listen, and even though you are an excellent, let's say, teacher, quote unquote, with all this, the level of confusion is huge. Let me just ask you a couple of questions, and then when you answer, after that, I'm going to explain them in Espanol, even though there is subtitles, but I want to make sure they get it. Of course, you are mentioning that because of the cut with Doge, we might be taking off the budget around $1 trillion. Let's say it's $500 billion. That's enough to cause a potential recession. But in the other corner, if Donald Trump is trying to, up to some point, stimulate the internal demand and trying to cut taxes, that it will be potentially inflationary, even though the costs are going to go up because it's going to be an inflation of costs what you're seeing if everything goes as planned tonight. So you're telling me that even though you don't see yet that they cut earnings estimate, you and I know that you don't have to be too much smart to understand that probably JP Morgan and perhaps Morgan Stanley and Wells Fargo that are going to report on Friday on the beginning of the earnings season reporting, they might going to say the outlooks look as ugly as it can be for the next foreseeable future. So what do you think is going to happen with the estimate? They're going to start slashing estimates. Do you think the market is already pricing that? Or you think that the market might tank, as Larry Fink was telling yesterday, we might go down another 20%, Darius? Well, I don't know if Larry Fink's talking his own book there, but I'm not smart enough to know how much further the market can go down. I know that in a recession, an actual recession scenario, we likely have not seen the bottom because that ultimately requires a significant reduction in earnings and GDP estimates that we have not seen yet. We know that is likely ahead of us. The depth will the size of the recession will determine the depth of that. But to me, I think we have to go back to this fiscal policy debate because the markets are so myopically focused on only one aspect of the Trump administration agenda's fiscal policy. Tariffs are a very big and obviously market-moving catalyst, but don't forget, Doge is still out there trying to slash 15% of the federal budget. Elon has confirmed this several times in the past few weeks. We also have this debate around taxes. Is the tax cut going to be stimulative or not stimulative? It's usually a function of, is the Senate going to win the debate or is the House going to win the debate, the deficit hawks in the Congress? And so to me, I think when you try to, we should get away from trying to anticipate how much is the market going to be down and just accept the fact that the market is going to trend lower until one of those or multiple of those three things that we talked about earlier comes to true. Fed's expanding its balance sheet. We see some backing off of taxes and Doge. Sorry, the tax cut is stimulative and we see a back off of Doge. And ultimately, we need to see consensus take their estimates down. We're very early in all three of those processes, by the way.
Listen, give me 1 second. Let me try to explain that in español very quickly. Mira, nosotros hemos traído a la tribuna, como ya les había dicho, a Darius. Darius es el CEO de una compañía que se llama 42 Macro, que entre otras cosas son las compañías que le entregan las ideas de negociación hacia dónde va el termómetro global macro a los grandes manejadores de dinero que están probablemente dentro de su cúmulo de clientes. Él ha aceptado gustosamente a tratar de estar en nuestra tribuna y es obviamente una de las personalidades que va a los demás canales en inglés. Lo interesante y lo importante es que le estamos preguntando cómo está el proceso de valoración. Y él lo que nos está diciendo es que si usted suma lo que va a recortar el Departamento de Eficiencia, que se estima en un trillón de dólares, que si usted suma todo lo que está pasando con las tarifas, donde la inflación se nos está yendo, las armas que tendría el gobierno con respecto a saber si el Senado o la Cámara de Representantes ganaría cuando pasen una ley que recorte impuestos, si eso va a ser suficientemente capaz de reactivar la economía, cuando él también piensa que no hay que ser muy inteligente en saber que estamos yendo indudablemente hacia una recesión. Indudablemente no están todos los componentes dados en el tapete, pero la siguiente pregunta que le tengo que hacer a Dario, se las hago a ustedes primero en español, se las explico, es, bueno, ¿por qué si todo esto está cayendo? Y obviamente la idea es que puede venir una estanflación que es de crecimiento con inflación. Yo estoy viendo el bono a 10 años que estaba en 3.88 en 4.23. Darius, I was telling them and trying to explain them what you were saying, but one of the things that I don't get it, and probably if you are not smart, you can imagine myself, because obviously you are smart. In any case, I'm seeing the markets tanking as we speak, and we see the S&P going down almost 2.5%, the Nasdaq 3% down already. So the bounce are huge. But I'm seeing as we speak that people are also selling the 10 years heavily, because it's the only way you are seeing, obviously, the 423 handle, 422, 424 handle. What's going on there? For me, it's like a lack of the typical correlation here, and it's not a safe flight to quality. And as I'm assuming that the Chinese are unwinding, but that's my own assumption reading, what do you think will happen with the 10 years? Yeah, I think this is one of the great stories of our time, is the unwind of this American exceptionalism theme and the great splintering apart of the former geopolitical framework and this concept of globalization that has caused a lot of money from around the world to wind up in our bond market, to wind up in our stock market, and to wind up in our real estate market. And what I think is likely to happen is if the rest of the world's capital allocators, of which they own a net $24 trillion more of our assets than we own of theirs, those investors are looking around and saying to themselves a few things. Number one, the U.S. is not playing nice in the sandbox anymore as it relates to geopolitics. Number two, the U.S. isn't playing nice in the sandbox anymore as it relates to the general globalization. And then number three, which is something that I don't think investors are going to talk about a lot this year, but they certainly will next year, is they're no longer playing nice as it relates to the fiscal sustainability outlook for the United States of America. We have a debt to GDP ratio north of 100%, a debt to liquidity ratio north of 100%, and Congress is in the process of potentially legislating an additional $7 trillion of debt onto the public sector balance sheet in the form of the extension and expansion of the Trump tax cuts. And doing that at a time where the rest of the world is pulling back on U.S. investments is pretty scary in the context of what could potentially happen to the long end of the bond market. So I think what's happening today may be a precursor of what may happen in subsequent years as it relates to the rest of the world's unwillingness to continue financing and subsidizing our fiscal profligacy. Excellent. So now I'm gonna put you on the spot. Okay. You, when I was telling them in Espanol, you have this company, 42 Macro, you basically analyze what's going on the macro level, and you gave your client, major institutional clients, ideas, how to manage risk, what you are seeing in terms of monetary policy, inflation, and so on. So now, today is the 8th of April in front of this major event at midnight Eastern time in the US. So where do you put your money? You're saying be comfortable being with this uncomfortable situation, but if they have to ask you, where do you put your money, where you are seeing people selling also the 10 years, that's the question. Where do you put your money? Do you going to go to gold?
which is the only one I'm seeing green. Do you think that's the name of the game? Yeah, Victor, let me, can you throw this chart on the screen? I got a chart. Oh, yes. Let me see. Where I put all of my money yes. follows the 42 macro KISS portfolio construction. Give me one second, Darius. I want to tell you en español. Una de las cosas que le pregunté, para que estén entendiendo, es que él está diciendo específicamente el oro. Por eso lo queremos escuchar. Darius, try to speak slowly so the subtitles will pick up exactly what you're going to explain about the asset allocation, please, and also this slide. Yeah, absolutely. So like I said, all of my money is following this system. It's a simple, systematic system that is designed to do two things. Help investors participate in the secular bull markets in stocks, gold, and Bitcoin, but also risk managing cyclical bear markets by raising cash ahead of those bear markets. And one of the most recent pivots that the system made was in early March, it took down its exposure to stocks to 0%. So since early March, we've been at 0% equity allocations with cash waiting to buy the dip in stocks once the systematic model tells us to buy stocks again, which fundamentally I expect to be within 2 to 3 quarters. Could be shorter, could be longer. I have no idea. I'm not smart enough to tell the market when it has to bottom or at what level, but I am smart enough to figure out what to look for in order to sort of gauge that process. And so where else have we got? So we're currently at 67.5% cash. We're at 0% equities. We're at 30% gold. That's maxed out. The maximum exposure to gold in this system is 30%. And then we're at 25% of our maximum exposure of 10% in Bitcoin in this system. And so this is how my allocation, my portfolio looks. This is how thousands of our clients' portfolios look because the system works. Wow. Listen, well, I got to tell you, we're very happy to have you here. It's a luxury for you to talk to us with our audience. As you know, we're growing. We're now putting this program from the Miami area, Negocios TV America, but we're an extension of everything we do at Negocios TV. And our audience has been huge in Mexico, in the US, Peru, Colombia, Chile, Venezuela, with all these major people are seeing, plus my institutional friends, quote unquote, that are going to start seeing the same faces that you are seeing in other TV stations in English coming to us. I'm super happy. I'm going to keep seeing what you're doing and bring you back because the rate of change is so fast that we don't know what happened. So we need your advice. Thank you very much, Darius. Thank you, Victor. God bless. And congratulations. I saw you got over 2 million, man. That's really, really impressive. Keep going. Appreciate you. Excellent. Thank you very much. God bless. Bueno, como les estábamos diciendo, y Darius nos ponía allí en la pantalla algo sumamente importante, dentro desde el punto de vista del modelo que él tiene. Él decía que ellos estaban 67% en cash. O sea, usted tiene que entender que hay mucha gente que tiene ese cash. Básicamente, vamos a ir con una noticia de última hora con Manuel, por favor. Le doy el paso al equipo de producción. En efecto, Víctor Hugo, estamos hablando de unos mercados que vuelven a estar en modo frenético porque amanecíamos con esa buena voluntad, esa disposición a las negociaciones por parte de Donald Trump y de Scott Bessent, que aseguraban que había más de 60 países, no decían cuáles, para negociar, pero mientras tanto, a la chita callando, imponía aranceles o recordaba que a partir de las 12, donde te encuentras tú, Víctor Hugo, 12 de la medianoche, costa este estadounidense, a las 6 de la mañana, hora central europea, se impondrán esos aranceles adicionales del 50% sobre China, en total un 104% sobre todos los productos y bienes importados desde China, y eso está volviendo loco al mercado. Y volvemos a tener caídas por encima del 1,5% para S&P 500, para tecnológico Nasdaq, y sobre todo aquí está alguna pequeña muestra de la sangría, las caídas para compañías fabricantes de semiconductores como ON Semiconductor, MicroStrategy, caídas del 10%, muy cerca del doble dígito también para Intel y por supuesto para Apple, que, como saben, está planteándose trasladar parte de su producción a India porque dependen demasiado de China y los costes de esos fabricantes de componentes chinos le harían mucha pupa a esas producciones y a esas cuentas. Y por supuesto otro clásico de las fabricantes de chips como AMD, que están recortando un 7,8%. Decíamos, Víctor Hugo, caídas en el sector tecnológico, aunque también estamos viendo caídas en algunas otras compañías que no están ligadas, en este caso, al sector tecnológico, como en las materias primas, la petrolera ExxonMobil, que está cayendo más de un 3,5%, y decíamos que hoy es el día en el que las únicas triunfadoras son las
compañías ligadas al sector salud, ligadas a las aseguradoras. En este caso hablamos del grupo United Health y de Humana, que están dejando subidas bastante importantes después de que los centros de servicios de Medicare y Medicaid hayan anunciado un aumento mayor de lo esperado en los pagos gubernamentales a los planes de Medicare Advantage. Estamos viendo subidas para United Health del 4,7% y Humana, que está rozando el doble dígito, Humana que está dejando subidas del 9,7%. Y por cierto, hablando de ese rebote que hemos visto en la apertura por encima del 3% para los tres principales índices, también vimos fuertes rebotes en algunas compañías ligadas al sector retail como Nike y como Lululemon, debido a esos posibles acuerdos entre Estados Unidos y Vietnam que favorecerían la producción de estas compañías. Bueno, pues bien, hoy estamos viendo cómo Lululemon está protagonizando una de las mayores caídas de la jornada de hoy, perdiendo un 7,6%. Y decíamos que al margen de la bolsa había otros protagonistas en el mercado, y es que tenemos que hablar de nuevo del crudo, tenemos que hablar del West Texas y del crudo Brent, porque está volviendo al desplome, caídas que hemos llegado a ver incluso superiores al 4% después de, aquí hay un pequeño decalaje en estos gráficos de TradingView, caídas en efecto para el West Texas del 4%, para el Brent que está rondando el 2% debido a esos aranceles que se van a imponer dentro de unas pocas horas entre Estados Unidos y China, y que están de nuevo dando muestra de las dudas sobre la demanda mundial de crudo, que además para más INRI ya acumula unas caídas. La pasada semana las caídas fueron del 10%, mayores al 10% en el West Texas, la mayor caída semanal en los últimos 6 meses, y el crudo en definitiva está volviendo a su nivel más bajo en el precio, ojo, en los últimos 4 años, desde abril de 2021, debido a estas dudas sobre la oferta de crudo mundial, sobre todo máxime cuando la OPEP Plus decidió la pasada semana aumentar la producción a partir del próximo mes de mayo en 411.000 barriles diarios. Esas presiones bajistas adicionales sobre el precio del petróleo, fruto de las tensiones arancelarias. Y hablando de tensiones arancelarias, Víctor Hugo, tenemos que hablar de Mark Carney, del gobierno canadiense, que ha confirmado, si Donald Trump imponía aranceles a partir del 9 de abril a China, bueno, pues que sepan Estados Unidos y Donald Trump que Canadá va a implantar oficialmente, lo ha confirmado, a partir del 9 de abril, aranceles a los automóviles estadounidenses. Lo ha comunicado el Departamento de Finanzas canadiense, tal y como anunciaba el gobierno la pasada semana. Ya saben que Ottawa declaró que los aranceles responden a esos gravámenes que entienden que son injustificados por parte de Estados Unidos a Canadá. Recordemos, aranceles compensatorios del 25% que se van a aplicar a los vehículos estadounidenses completamente ensamblados y que no cumplen con ese tratado que, como saben, cumplen entre Canadá, México y Estados Unidos. Coches importados a Canadá desde Estados Unidos, también a los fabricantes de componentes que entren desde Estados Unidos. Te devolvemos la conexión en Miami, Madrid, Miami, Víctor Hugo, cuando quieras, esta recta final de Wall Street, que volvemos a las curvas. Sí. Bueno, qué bueno que estamos conectados. Gracias por esa información, Manuel. Es muy interesante porque recuérdate que estás ahí en el estudio dejándonos saber todas esas cosas importantes. Como decía, las acciones desde el punto de vista de lo que son el sector de salud, a raíz de lo que el gobierno estadounidense nos anunció el día de ayer, han empezado a subir y obviamente se refugia el dinero allí ante una caída enorme. Estábamos escuchando a este analista, presidente de la compañía 42 Macro, Darius Dell, que nos decía que estaban en cash. Pero otra de las cosas importantes que dijo, porque recuérdense que yo, aunque hablo inglés, tengo que ser muy sincero, prefiero escuchar todo en español, por eso hacemos este esfuerzo, porque independientemente de eso somos hispanoparlantes, nada mejor que poder tener la mejor información posible en español. Y él dice, fíjense bien, yo no sé si lo escucharon y si no lo escucharon, lo pudo agarrar la máquina de títulos instantáneos, que no deberíamos comprar indudablemente todo esto por los próximos 2 trimestres, que es cuando él estima que todo esto pueda volver a esa digestión y a las nuevas reglas del juego. Es importante e interesante porque, como les estaba explicando él directamente, eso es lo que están viendo los inversionistas institucionales. No lo ve el tío de él ni el primo de él, lo ven los inversionistas que manejan el grueso del dinero. Por eso cuando ven lo que está pasando en la pantalla dicen, ahí están, como se dice en el argot popular, ahí están jugando carrito.
porque resulta que el dinero grueso se está moviendo en otros niveles, el dinero está saliendo de los Estados Unidos y usted escuchó a él, como hemos tenido a muchos invitados en nuestra tribuna de Negocios TV durante todo el día, váyase al oro. ¿Cómo es la cosa? Que se vaya al oro. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está yendo el dinero, ahí es donde se está básicamente poniendo a valer la premisa de que mientras los mercados caen hay un mercado alcista. ¿Cuál? El oro. Usted se está dando cuenta, lo va a poner ahí en pantalla y básicamente lo que usted observa es que el oro tiene unos niveles importantes. Me preocupa mucho y tengo que decirlo, se lo dije a él 10 años, porque sigue saliendo dinero de los Estados Unidos. Esto no es positivo, porque los Estados Unidos requiere de ese dinero. ¿No le extraña a usted algún micrófono más tarde? Vamos a tener un programa en vivo a las 12 de la noche hora del este de los Estados Unidos, 6 de la mañana en Madrid. Vamos a tener un programa especial donde vamos a ver los mercados, lo que está pasando con muchos de los mejores analistas que nos van a acompañar. Por eso tenemos una sorpresa para ustedes, pero lo interesante y lo importante aquí de narrar es que puede existir una más que proporcional guerra económica dentro de lo que serían los dos poderes más importantes del mundo, entiéndase China y los Estados Unidos. Y ya usted escuchó lo que nos dijo Manuel, de que se ponga el cinturón de seguridad si usted está en Estados Unidos como yo, porque Canadá también nos coloca una cantidad de aranceles y aquí agarre y sálvese quien pueda en esta hecatombe, los mercados cayendo enormemente. Sí, yo estoy apasionado, eso no le cae para usted la menor duda. Cuando usted ve el Russell 2000 cayéndome 3.60%, cuando usted me ve el índice más representativo del mercado, no solamente que está cayendo 2%, sino que borró todas las ganancias que tenía. O sea, cuando usted agarra y pone esto en perspectiva, esto es una caída del 6%. Si usted me pone dónde estábamos hace un tiempo atrás. Entonces, estos bounce, estos swings, son parte de la volatilidad que le traemos en pantalla. Fíjense bien, para que ustedes vean allí lo que yo les quería poner en pantalla, que tiene que ver indudablemente con el factor de los indicadores del día, porque resulta que volvemos a todo lo que tiene que ver con los indicadores del día, y dentro de esos indicadores del día, nosotros vemos qué fue lo que pasó el día de hoy, ¿verdad? Y resulta que hay un testimonio de un personaje que es el representante de todo lo que tiene que ver con el gobierno en cuanto a la parte del comercio. Él tuvo un testimonio que donde no hubo una cantidad de novedades, habló obviamente por 2 horas y 45 minutos y es la primera conclusión que supimos de lo que él dijo, que es lo más importante que hemos tenido el día de hoy. Nosotros no podemos olvidar tarifas, en inglés se dice tarifas, por eso mi cerebro lo traduce de esa forma, pero son aranceles, señora. Señor, aranceles. Olvídese de las tarifas, eso es el cerebro mío que me está jugando una mala pasada porque yo no puedo estar hablando Spanglish tan mal. Primera conclusión es que la Casa Blanca, según lo que me dijeron por ahí, pudiese estar absolutamente comprometida con esa agenda comercial y aquí hay cero tolerancia. Usted está viendo esta cero tolerancia y yo estoy un poco dramático porque a mí lo que me da miedo es que cuando usted ve un petróleo cayendo un 4%, cuando estaba Manuel hace 5 minutos atrás, estábamos 3.90, ahora estamos cayendo 4.25, el natural gas me está cayendo casi 5%, aquí hay una crisis de mayores proporciones, nuevamente, solo que todavía no se está reflejando en el mercado, digamos en la bolsa, pero cuando hablamos de la bolsa no es nada más la bolsa de las acciones, todo se maneja electrónicamente en diferentes exchanges, entonces lo que usted se tiene que dar cuenta es, ¿qué pasó el día de hoy? Bueno, que habló este señor a las 10 de la mañana y dijo, aquí se acabó esto, aquí Donald Trump no va a negociar nada, aquí no vengan ustedes sino por el carril a quitar los aranceles para que nosotros podamos hacer todo lo que tiene que ver con la negociación entre países de tú a tú. Pero vuelvo a decirles, si esos países, vamos a olvidarnos de Francia, de Alemania, vamos a olvidarnos de todo lo que tiene que ver con Italia. Vámonos hacia Asia y nos vamos a Vietnam, donde hay una gente que nosotros no conocemos. Y entonces está esa gente cargando su café y todas las cosas que exporta y le dice, no se lo compro más. ¿Usted entiende la magnitud de la revuelta social que hay en ese país? ¿Por qué? ¿Y quién es Donald Trump? Esa gente no ve televisión. Esa gente no entiende. Entonces, la magnitud, por eso es que hay algunos diciendo, esto es una hecatombe, por eso es que hay alguna gente, y ayer José Antonio decía lo que Bill Ackman había dicho en un tweet. Bill Ackman decía, le estoy pidiendo al gobierno que recapacite
porque lo que viene es enormemente doloroso. Usted está tomando en cuenta lo que usted quiere para Estados Unidos. Aquí está, para los que me acusan de que yo soy solamente sesgado por lo que dice Trump. Les estoy contando la visión real. Nosotros no podemos estar tan sesgados a que vivimos en un país donde estamos cerrados por paredes. Nosotros somos un mundo donde hay dolor del otro lado del mundo. Tenemos que ir exactamente a una mesa de negociación para que todo vaya normal, pero entienda usted que esa gente, hay gente que no tiene capacidad. Si los políticos no se ponen de acuerdo, no hay capacidad. Y hay una cantidad de miedo que ni siquiera hay gente que lo sabe. Pero cuando yo hablo de toda esta parte sumamente, digamos, apasionada, por ponérselo de alguna forma, lo que me preguntan es, bueno, Víctor, ¿y cuál es la visión de los mercados? ¿Qué es lo que tú crees que pasa? Porque si tú sabes más, como se dice por ahí, más que pescado frito, porque tú no me dices qué es lo que va a pasar. En este momento, cuando son las 3:57, vámonos directamente con Donald Trump.